Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa, a nuestro espacio para hablar acerca de la vocación sacerdotal especialmente. Yo soy Michael Salazar, seminarista de último año, ya a puertas con la gracia de Dios de la ordenación diaconal, y quiero compartirles en esta ocasión la vida de un sacerdote que es un sacerdote muy especial, porque por todo lo que el Señor ha realizado en su vida, y particularmente pues es acerca del Padre Pío, que santo, sacerdote, y que tuvo una vida muy especial, muy particular de unión con el Señor. Entonces el Padre Pío de Pietrelcina nace precisamente en ese pueblo, se llama así, Pietrelcina, el 25 de mayo de 1887. Al día siguiente de haber nacido fue bautizado con el nombre de Francisco Forgione. La mamá era muy devota de San Francisco de Asís y le puso Francisco precisamente por ese santo. Y nace pues en una población en Italia precisamente, que era una población muy pequeña. No tenía más de 300 habitantes, era pequeño aquella población, y una familia católica de mucha devoción, que participaban bastante de la misa. Es el cuarto de 7 hermanos, el Padre Pío, que varios de ellos murieron de pequeñitos y una de sus hermanas terminó también siendo religiosa. Entonces, una familia pues bastante numerosa del Padre Pío y muy católica, bastante católica, y también muy marcados por la pobreza. Eran una familia de bastante pobreza, de un nivel pues económico bastante bajo, como era, digamos, el general en aquella población. Y el Padre Pío, pues personas de campo, que se dedicaban a trabajar el campo, a cultivar la tierra, y en medio de ese trabajo él fue cultivando también su espíritu. El Señor le fue dando gracias muy especiales. Entonces la vida y la vocación sacerdotal del Padre Pío es una vida y una vocación muy especial. Yo creo que de las más especiales pues entre los santos que conocemos, porque sí es cierto que toda vocación sacerdotal es especial y es única y es pensada por el Señor en su corazón, una vocación de amor. El Padre Pío, el Señor le concedió que fuera especial en todos los términos, porque ya desde chiquitico él tuvo cosas muy especiales. En su vida se conoce de que más o menos a los 5 años ya empezó a tener experiencias místicas con el Señor, y empezó a tener, digámoslo así, como encuentros muy habituales tanto con Jesús, con la Virgen María, con los santos, y para él era algo muy normal y muy cotidiano, tanto que cuando algún día le preguntó a un fraile, que ahí él pudo conocer, un fraile capuchino, si él también veía a la Virgen, el padre le decía que no, como sorprendido. Y el Padre Pío, aquel niño de 5 años, le decía: no, tú lo dices que no porque eres humilde, porque para él le parecía que era algo muy cotidiano y que todo el mundo tenía eso, de ver a Jesús y a la Virgen y conversar con ellos. Entonces el Padre Pío fue elegido desde pequeño para una misión especial a través de su sacerdocio, y fue manifestar el dolor, las heridas, el amor sobre todo de Jesús sacerdote, que se manifiesta en su sacrificio en el altar. El Padre Pío entonces desde pequeñito tenía el deseo, desde esos 5 años, deseo de consagrarse a Dios, como una inspiración pues del Señor. Desde muy pequeño hay santos y sacerdotes que lo tienen desde, no sé, puede que la vocación surja cuando ya están más grandes, puede que sea de un momento a otro que ven con claridad la vocación del Señor, pero en el caso del Padre Pío, el Señor le concedió que desde pequeñito ya tuviera ese deseo en su corazón, entregarse para Él completamente. Entonces, cuando cumple sus 15 años, entra al convento de los frailes capuchinos, y comienza una vida allí. Es ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910. Y empezó toda su vida pues sacerdotal, marcado de una manera especial por los signos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo en su cuerpo físicamente y también místicamente los dolores de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él es el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia, que tenía los estigmas, es decir, las heridas en las manos, en los pies, en su costado, las mismas heridas que tuvo Cristo en la cruz, cuando fue crucificado y clavado a la cruz.
el Padre Pío tuvo ese milagro del Señor de que los estigmas se hicieran visibles en su cuerpo y los padecía, además de tener místicamente muchos otros de los dolores de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él ejerció entonces el ministerio sacerdotal, especialmente el sacramento de la confesión, acogía a muchísimos peregrinos, pecadores que llevaban muchos años y mucho tiempo lejos de Dios y que por la gracia del Señor a través del Padre Pío iban acercándose a la conversión y a la confesión. Y particularmente el Señor quiso asociarlo a su pasión de una manera especial a través de la Santa Misa. El Padre Pío comentaba unas palabras que se las quiero decir acerca de lo que un sacerdote le preguntaba qué experimentaba él cuando celebraba la Santa Misa. Y las palabras del Padre Pío eran las siguientes. Él decía, le preguntaba al Padre, Padre, ¿cómo resiste usted de pie sobre el altar? Porque el Padre Pío expresaba que sentía muchísimos dolores, muchísimos, tantos físicos como espiritualmente, parecidos a los que experimentaba el Señor cuando estaba sufriendo su pasión en la cruz. Entonces el Padre Pío contestaba, decía, al igual que Jesús resistía en la cruz. Y le preguntaban al Padre Pío, ¿todo el tiempo de la misa entonces usted está suspendido, clavado en la cruz? Y el Padre Pío respondía, sí. ¿Y cómo quieres que esté sino entonces? Y le preguntan, ¿en la Santa Misa muere usted también? Y el Padre Pío respondía, místicamente en la Santa Comunión. Experimentaba aquella muerte del Señor que sufrió en la cruz. Y le preguntaban, ¿pero moría por amor, Padre, o por dolor? Y el Padre Pío decía, más por amor. Entonces, particularmente en la Santa Misa, ese misterio grande del Calvario que padecía el Padre Pío. Entonces, animarlos para que podamos tener la experiencia de poder también, aquellos que tengan ese deseo, esa inquietud en el corazón, de saber que el amor del sacerdote, el amor de la vocación es por el Señor, es con Jesús que se identifica el sacerdote. Dios les bendiga y bueno, qué bueno haber podido compartir la vida del Santo Padre Pío.